Bienvenidos a todos a una exposición bastante breve y concisa sobre el derecho aeronáutico. Eh, Como introducción, pues tenemos que, como concepto del derecho aeronáutico y de la política aeronáutica civil, ¿qué es un logro para las sendas y definiciones de la actividad aérea? Cada paso que contenga aquellos elementos básicos y que permitan pues a todos nuestros lectores, a todos aquellos que nos vayan a ver en esta pequeña exposición, pues puedan poseer o acatar una breve o una ligera noción sobre lo que es el derecho aeronáutico, lo que ello estudia y lo que conlleva, y pues pueda comprender el día de mañana todo aquello que conlleva o corresponde al mismo. Eh, el derecho aeronáutico, en esencia, es muy utilizado y es muy importante como medio de transporte. Si bien no es el único, pues están los medios terrestres, están los medios marítimos, pues el derecho aeronáutico del cual les vamos a hablar es muy importante. Como podemos ver también en la imagen, dentro del derecho aeronáutico, pues no se comprenden solo a los aviones. Las aeronaves pueden estar comprendidas desde globos aerostáticos, que son los famosos globos de calor, a los aviones, los drones, inclusive aquellos aviones de juguetes que utilizan los niños. Eh, Esto también es muy importante porque las personas tienden a pensar que solo los aviones están comprendidos dentro del derecho aeronáutico y pues ya sabemos que en la actualidad eso no es así. Inclusive aquellos cohetes de poca altura que no comprendan más de, no sobrepasen la atmósfera, pues también estarán dentro del derecho aeronáutico. Como concepto, pues tenemos que el derecho aeronáutico es un conjunto de principios y normas del derecho público y privado de orden interno e internacional que regulan la navegación aérea y las actividades vinculadas a ella. Y es muy importante saber esto, o sea, el derecho aeronáutico no solo está viendo la actividad comercial, la actividad pública y privada, sino toda aquella actividad que se esté dando sobre el espacio aéreo y que esté vinculado a la actividad aérea. El derecho aeronáutico en esencia implica el estudio de lo que es el medio en el cual la actividad aérea se desarrolla, que vendría a ser todo aquel espacio que está comprendido sobre la superficie terrestre hasta la atmósfera o hasta una delimitación que vamos a ver más adelante. También implica lo que es el estudio de los aparatos con los cuales la navegación aérea se realiza. Pues claro, llámese avión, llámese dron o demás, pues este aparato o esta aeronave es lo que va realmente a ejercer o lo que va a permitir ejercer la actividad aérea. Tenemos la circulación en el aire, perdón, y los efectos jurídicos resultantes, ya que todo tipo de actividad tiene efectos jurídicos y es importante que sepamos que ellos también están comprendidos dentro de la rama del derecho aeronáutico. Es importante también saber que el derecho aeronáutico implica el estudio de las personas y los bienes transportados en el aire y es vital saber aquí que las personas son tratadas como un bien de comercio y como un bien inmueble para lo que estamos hablando ya de derecho. Eh, Aunque moralmente muchos pensarán que no deba ser así, pues es la realidad y tenemos que aceptarlo y verlo así porque legalmente sería muy complicado verlo de otra forma. Dentro de las características del derecho aeronáutico, pues tenemos el dinamismo, ya que el derecho aeronáutico, a pesar de que muchos crean que es demasiado antiguo, pues es una de las ramas del derecho más recientes, más nuevas y por tanto está en constante cambio. Esto lo lleva a ser muy dinámico. Dependiendo de las décadas que vayamos pasando, pues tendremos características y normativas que van cambiando para poder adaptarse a nuevos métodos de actividad en el espacio aéreo. El reglamentarismo pues es muy importante, es una característica fundamental de casi todo lo que tenga que ver con el derecho y el derecho aeronáutico no es una excepción, ya que es lo que nos permite comprender cómo debe desarrollarse la actividad aérea. Llámese ley, decreto, costumbre,
llámense códigos o manuales de operación, pues el reglamentarismo es lo que nos dice como una guía de cómo debe realizarse la actividad aérea. La internacionalidad, pues, es algo bastante crucial, ya que en el derecho aeronáutico se sobrepasan fronteras y se sobrepasan soberanías fácilmente. En cuestión de segundos podríamos estar cambiando totalmente la normativa y totalmente el reglamento a seguir. Por tanto, es importante que sepamos que la internacionalidad es una característica muy importante del derecho aeronáutico. La integridad y la autonomía van ligadas más que todo a la capacidad que tiene cada estado, cada país soberano de ejercer pues reglas internas, a pesar de que deban estar unificadas con los demás países dentro del derecho internacional, pues cada país tiene cierta soberanía de cómo ejercer las leyes y deben ser íntegras y deben ser justas para todos. Bueno, hablando un poco ya de la historia de lo que es el derecho aeronáutico en Panamá, pues eh, el 7 de diciembre de 1944 se da lo que es el Tratado Internacional de Chicago y es donde en Panamá entra el derecho aeronáutico como tal. Eh, En nuestro país entra en vigencia el 4 de abril de 1947, fue ratificado un año antes, si no mal me falla la memoria, y fue puesto en vigencia mediante la ley número 52 del 30 de noviembre de 1959, bastante después, pero es cuando ya tenemos una ley, ya no nos estamos rigiendo solamente por el tratado internacional, sino por una ley ya interna que sí está acoplada con el tratado internacional, pero que ya nos pertenece a nosotros como ley. La misma fue publicada en Gaceta Oficial, cumpliendo con todos los requisitos, y aquí está la información varia para quien desee buscarla, pues actualmente todavía se encuentra disponible. Esto entra en vigencia en Panamá el 17 de febrero de 1960. Como dijimos que el derecho aeronáutico es muy dinámico, vemos que para el año 1963, el 8 de agosto y mediante el decreto de ley 19, venimos a reglamentar entonces lo que es la aviación civil en Panamá, ya que la actividad aérea en Panamá aún hoy está en constante crecimiento, entonces ya nos vemos en la necesidad imperante de ir creciendo también nuestra normativa. En el año 1969, entonces, el 17 de enero, se funda lo que es la Fuerza Aérea Panameña, por sus siglas FAP. Con la llegada de Ecuador a Panamá, el primer C-47 con la matrícula FAP 201, que en español no es más que pues la matrícula del avión o de la aeronave que llegó ese día o en ese viaje, pues. Y vemos aquí los nombres de los pilotos, oficiales y demás que estuvieron como tripulación. Por mencionar algunos, Alberto y Lorenzo Porcel, Teodoro Alexandre, Augusto Villalaz y Cristóbal Fundora y los demás técnicos de mantenimiento y demás del equipo. Nos es muy importante también mencionarles que comprendan que el derecho aeronáutico como actividad aérea no está comprendida solo por los pilotos de una aeronave, sino por todo el equipo que corresponde o que hace posible dicha actividad aérea. Entonces, desde los que están en torre, desde los que están en las pistas, los pilotos, los que están en radio, las autoridades, todos aquellos que hacen posible, eh, son parte de lo que es de la actividad aérea y del derecho aeronáutico en sí. El 22 de enero, mediante el decreto de gabinete número 13, entonces se crea la Dirección de Aeronáutica Civil como entidad autónoma del Estado con un patrimonio propio e independiente. Era muy importante para Panamá y casi que para cualquier país que eh, la Dirección Aeronáutica Civil o como se llame o como se homologue en su país sean autónomas y que no estén influenciadas o no estén directamente influenciadas por intereses privados o políticos. En el año 2003 vemos una de las más recientes modificaciones. El 29 de enero se crea la Ley 21, pues del mismo día del 29 de enero, la cual regula la aviación civil y subroga el decreto ley anteriormente mencionado. Aquí vamos a ver nuevas disposiciones mucho más técnicas que creemos no son necesarias para que el estudiante
o aquel que no esté interesado en ver esta clase, pues comprenda, ya que, bueno, siéntanse libres de ir y leerlos. Aquí en Gaceta Oficial de Panamá la van a encontrar, pero no son necesarias para comprender los principios básicos del derecho aeronáutico. Como todo, en el derecho aeronáutico tenemos distintas fuentes. La principal fuente de derecho de cualquier rama del derecho siempre va a ser la costumbre, y dentro del derecho aeronáutico pues no es la excepción. La costumbre no es más que la actividad repetida, en este caso la actividad aérea repetida una y otra vez, lo que nos dice cómo una sociedad se comporta dentro de esta actividad, y por tanto vamos a ir trazando reglas para poder convivir y poder llevarnos de una forma en que todos podamos ejercer y gozar del usufructo de la actividad aérea sin llegar a ciertos límites. Por tanto, es una fuente de derecho y es muy importante y es la primera fuente. La doctrina y la ley, ya sea interna e internacional o, como bien lo dice aquí, de uniformidad o de unificación, pues son el núcleo más importante de lo que son las fuentes de derecho. Son ya las normativas estrictas que nos dicen a todos cómo debemos comportarnos legalmente dentro del espacio aéreo y en la actividad aérea, ya sea comercial, privada o pública. Y es importante saber también que, como lo dice aquí, muchas leyes son de unificación, o muchos decretos o doctrinas o parámetros son de unificación para poder que sean compatibles, al menos en lo más posible, con las leyes internacionales o con las leyes de otros estados soberanos, para que al momento de ejercer la actividad aérea y sobrepasar o llegar a ser llegar al principio de internacionalidad, o sea, de pasar a la soberanía de otro país, no encontremos barreras al momento de ejercer la actividad aérea. También tenemos pues una fuente muy importante de derecho, que es la jurisprudencia. La jurisprudencia se refiere entonces a aquellos casos pasados que nos dan una guía para el presente y para el futuro de cómo resolver ciertos casos. Pequeños problemas, pues, por decir un ejemplo, eh, la forma o el lugar de carga de una aeronave o demás que hayan ejercido algún problema en el pasado, pues que un juez o algún tercer interviniente haya tenido que dictar una sentencia o un veredicto sobre una situación que esté en problema con dos partes. O bien cosas que hemos visto y que no quisiéramos volver a ver, pero que bueno, suceden del día a día, como caídas de aeronaves o demás que producen actividad jurídica que los abogados como tales tienen que interceder, pues eso crea una jurisprudencia. Y si esos casos volviesen a suceder, pues ya tendríamos una guía básica de cómo resolverlos. Ya sabríamos pues cómo se resolvió en el pasado, y eso nos dice pues cómo resolverlo en un futuro. Eso es entonces una fuente de derecho importante. Tenemos convenios internacionales. Uno de los que creemos más importantes de conocimiento general es el convenio de Chicago, y es uno de los primeros donde se viene a ver lo que la actividad aérea eh, corresponde como algo importante y que debe ser público. De hecho, fue en este tratado la primera vez que se corresponde o que se cambia el cómo se ve el derecho aéreo. Anterior a este decreto en 1944, se comprendía que la actividad aérea era estrictamente privado, ya que quien poseía un título de propiedad, o sea, quien tenía una casa o quien era dueño de un terreno, pues era dueño del espacio hasta el infinito. O sea, es decir, desde la tierra, lo que estaba por debajo y por encima hasta las estrellas y demás, todo hacia arriba. Eso impedía, pues, por lógica, la actividad aérea. Por tanto, en el Tratado Internacional, donde todos estos países se reunieron en 1944, estimaron que eso no podía ser. Cambiando esta normativa y creándola de una forma más posible, comprendiendo que una persona, a pesar de que sea dueña de un espacio, de una superficie terrestre y parte del subsuelo, que ya no es materia de lo que estamos hablando, pues lo que sí es materia de nosotros es saber que no puede ser que esta persona sea también dueña de todo el espacio aéreo, sino que este espacio debe ser público o del Estado, permitiendo así entonces la actividad aérea y por tanto permitiendo prácticamente el nacimiento del espacio aéreo.
o del derecho aeronáutico, perdón. Eh, no queremos entrar en detalles de los demás tratados internacionales, por muy importantes que sean, ah, porque son bastante técnicos, como el Tratado Internacional de Varsovia, que estaría viendo lo que es el transporte aéreo internacional por primera vez, lo que son los tratados internacionales de Roma, que están viendo los embargos a aeronaves, impidiendo la piratería la actividad aérea, como fue en algún momento en la actividad marítima. Todos conocemos lo que son los piratas y corsarios, así sean por películas o series. Bueno, lo que trató de impedir esto en el Tratado Internacional fue que esto no ocurriese en el aire. De hecho, actualmente estamos viendo, con esta situación de la pandemia, estamos viendo un poco de piratería, un poco de violaciones a lo que es este Tratado Internacional. Por mencionarles algo, pues por ejemplo Francia, que a ciertos cargamentos que llevaban mascarillas e insumos médicos que iban con destino a España, pues fueron confiscados. Bueno, esto es lo que trataba de evitar el Tratado Internacional, que de hecho está en vigencia y que por eso esto es un tema bastante delicado y bastante rico en derecho. Otros tratados internacionales aquí tenemos el Convenio de Ginebra, que dentro del Convenio de Ginebra de 1948 se vieron los reconocimientos internacionales de derechos sobre las aeronaves, también se vio lo de matrículas y importancia de clasificación de las aeronaves. Tenemos un convenio también como el de Montreal en 1971, que es muy importante mencionarlo siempre porque es aquí donde se ve cómo se va a dar la represión de los actos ilícitos contra la aviación civil. Y bueno, si tienen alguna pregunta mucho más específica, pues siéntanse libres de hacérnoslo llegar y con mucho gusto estaremos hablándoles de estos convenios, pero creemos que esto es lo importante para poder comprender por ahora cómo los tratados internacionales inciden dentro de la actividad aeronáutica y dentro del derecho aeronáutico. Vemos entonces algo muy importante que comprender para poder entender lo que es el derecho aeronáutico, para poder entender la actividad aérea, pues es el límite superior del espacio aéreo. Los límites no están visibles, no son como que alguien se dedicó a pintar las líneas, decir hasta aquí es. Son bastante imaginarios, son bastante aproximados. Eh, de hecho, son un poquito más inexactos que en otras como el en terrestre, que pues tenemos, por ejemplo, las fronteras o los hitos que delimitan hasta dónde llega Panamá. En el derecho marítimo, que sabemos que Panamá tiene 200 millas náuticas o otros países que tienen solo 18. Eh, en el derecho aeronáutico vamos a tener que los límites son pues el límite terrestre como el límite horizontal y el límite superior o vertical. Tenemos entonces un rango aproximado que es por decirlo así, hasta donde llega la atmósfera, o aquí como lo dice, la densidad del aire, que es hasta los 80 o 100 kilómetros, o como nos decía la teoría de von Karman, que es hasta los 80 kilómetros, o Ferrer, que nos decía que es hasta la existencia del aire conocido en aquel entonces, que era no más que hasta donde llega el oxígeno, que es aproximadamente pues hasta 80 a 100 kilómetros, que es más o menos pues la atmósfera. Poniéndolo en puntos entendibles para que podamos comprender hasta dónde llega, pues hablemos de hasta donde nosotros con nuestros propios ojos, que salgamos a nuestros balcones o hasta nuestros patios o terrazas, y al ver hacia arriba, en algún momento sé que debemos haber visto estas pequeñas los aerolitos o meteoritos, cuando los vemos con una estela, los que siempre les piden un deseo, bueno, más o menos a la altura que está esa piedra, que vemos ese destello pasar frente a nuestros ojos, más o menos esa es la altura eh, hasta donde está el delimitado, el límite superior del espacio aéreo de soberanía de un país. Entonces hasta allí, por decir un ejemplo, Panamá, es hasta allí hasta donde nosotros podemos poner reglas de cómo va a ser la actividad aérea en ese espacio. Ese es el espacio que le corresponde a Panamá. Ese es nuestro límite superior. Entonces creo que bueno, esta es una forma bastante bonita y bastante didáctica, fácil de comprender de hasta dónde está nuestro límite superior.
Por encima de eso no es que no esté tipificado, simplemente que ya le pertenece a otra rama de derecho, que sería el derecho aeroespacial o el derecho espacial, donde ya estarían viendo los cohetes que van al espacio, a la luna y demás, o por decir un ejemplo, donde está la Estación Internacional Espacial o el ISS, que está a unos 695 kilómetros de altura aproximadamente. Entonces vemos que ya ellos pertenecen a otra rama del derecho. A nosotros nos importa pues de 80 a 100 kilómetros de altura con respecto a la superficie terrestre, que es como le digo, más o menos hasta donde vemos esos meteoritos, esas pequeñas piedras a las que les pedimos deseo, bueno, hasta allí está nuestro límite superior. Vemos entonces también algo muy importante para comprender el derecho aeronáutico, que son los principios de uso común, o lo que todos los países debemos comprender y debemos analizar de la misma forma para que sea estable y para que corresponda pues a todos los países eh, de formas comunes. El primero es que los estados tienen soberanía exclusiva y absoluta sobre el espacio aéreo. Cada país es libre entonces de poner reglas sobre el espacio que le corresponde. Lo que dije, su espacio territorial en horizontal y el límite superior que les acabo de explicar, es ahí donde pueden poner sus propias reglas. Se sobreentiende también que deben seguirse a ciertas normas internacionales para pues no colocarle barreras a los otros países en el momento de la internacionalidad, pero que a su vez pues tienen cierta soberanía, pueden poner ciertas reglas, ciertas normas de cómo va a ejercerse la actividad aérea en su espacio, ya que es su territorio soberano. El segundo principio, pues, derecho del propietario se debe ceder en beneficio de la actividad aérea. Eh, como le decía en el Convenio de Chicago en 1944, pues ya habla sobre esto y está viendo que es imposible comprender que una persona que sea dueña de un territorio, de un terreno, pues sea dueño también del espacio, porque imagínese que, por poner un ejemplo, que yo sea dueño de un terreno en Santiago de Veraguas y en ese terreno yo digo que ningún avión puede pasar encima de mi terreno. Entonces es por esto, estos pequeños límites que no deben ser creados, es inaudito que esto se haga. Entonces se comprende que uno es dueño de la superficie y unos escasos metros hacia arriba y hacia abajo, o sea, el espacio aéreo es libre. Claro, también respetando su privacidad, ¿no? Eh, Debemos comprender entonces también el siguiente principio, que es una aeronave no debe permanecer inactiva y es muy importante porque en el momento que una aeronave, por decir un ejemplo, un avión pase mucho tiempo en hangar detenida y sin actividad aérea permitida, o sin actividad aérea, por decirlo así, va a acarrear una serie de consecuencias legales importantes, ya sea la rematriculación o demás, que son aspectos muy técnicos, pero que por recomendación estándar recomendamos mejor que una aeronave no permanezca inactiva. Es un principio muy importante del derecho aeronáutico. Otro principio es que el viaje siempre debe realizarse. Esto es importante, ya sea carga de personas o de artículos, una vez que están programadas, pase lo que pase, debe darse como principio que este viaje se debe realizar. A pesar de que pueda ser pospuesto o demás, el viaje debe realizarse. El derecho de esa carga a ser transportada no debe ser afectado. Otro de los principios un poco más técnicos pero importantes para entender el derecho aeronáutico es la responsabilidad limitada. Eh, es lo que sirve más que todo como escudo de algunas empresas que se dedican a la actividad aeronáutica. Por decir las empresas que colocamos en la encuesta, para darles un ejemplo más sencillo, pues Air Panama, Copa, Wingo, Iberia, creo que también se las colocamos allí, por dar unos ejemplos. Cualquiera de ellas que haga una actividad comercial, no sé, un transporte de personas, un transporte de cargas, y que para transportar la carga, vamos a decir un ejemplo, se gaste unos 20 millones de dólares, pues el límite de responsabilidad nos está diciendo que esta empresa no puede ser demandada más allá de la tasa o de lo que invirtió en dicho viaje. O sea que por esa carga no puede ser demandada por más de 20 millones de dólares. En el ejemplo que estamos dando, claro está. Sabemos que los números no son estos, son algunos más elevados, algunos más bajos, dependiendo del tipo de actividad. Pero es lo que nos dice pues la responsabilidad limitada, el límite de la responsabilidad de la empresa dueña de la aeronave, hasta dónde
puede ser sujeta de derecho. Este límite es lo que nos está hablando este principio. El último principio, también importante, pues es la prohibición de derribo de aeronaves civiles. Es muy importante. Esto fue dado después de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, fue vista como importante. De hecho, desde la Primera Guerra Mundial, al finalizar, ya se estaba viendo la importancia de colocar esto. Debido a que, bueno, como lo acabo de mencionar, nació después de una guerra. Se comprendió entonces que tanto la carga como las personas que son vistas pues como un bien dentro del derecho aeronáutico no deben ser pues responsables o no deben ser atacadas por intereses públicos o privados. No, no deben ser ellos los que se utilicen como, vamos a decir, como moneda de intimidación, que un país por intimidar a otro derribe una aeronave de pasajeros. O sea, sería terrible. Entonces, por esto se colocó como un principio básico para todos los países y que en todas sus legislaciones deben colocar este principio, que se prohíba la derribación de aeronaves civiles. Es muy importante, es muy delicado y es, por decirlo así, muy humano. A continuación, entonces, mi compañera Excelida ya le estaría hablando sobre lo que es el espacio aéreo. Muchas gracias, José. Bueno, es importante conocer algunos términos aeronáuticos para poder cuando pues están en lo que es en la enseñanza del derecho aeronáutico se dan muchos términos específicos de lo que es la aviación, pero lo más importante es el espacio aéreo. ¿Qué es el espacio aéreo? Es una porción de la atmósfera terrestre, tanto sobre como de la Tierra como sobre el agua, que está regulada por el Estado, por un Estado en particular. En ella se divide en tres secciones que son la soberanía, el dominio y los límites del espacio aéreo, en donde los límites del espacio aéreo es más que nada pues los kilómetros de fronteras terrestres que tiene este espacio aéreo, y adicionalmente posee linderos que son, estos pueden ser tanto real como imaginarios, marítimos en el mar Caribe y en el océano Pacífico, obviamente porque pues estamos hablando pues lo que es Panamá. Luego, en la siguiente diapositiva, está lo que es la soberanía del espacio aéreo. La soberanía del espacio aéreo es un derecho fundamental de un Estado soberano para regular el uso de su espacio y hacer cumplir su propia ley de aviación. Aquí pues tenemos diferentes significados, de los cuales son la libertad absoluta de Fauchilé, que considera que se trata de un bien común de la humanidad, la soberanía del espacio aéreo. Luego viene lo que es la libertad limitada, que reconoce los derechos de conservación y defensa de los estados subyacentes. La teoría de las zonas, diferencia por capas, soberanía limitada, derecho de paso inofensivo a los demás estados y la soberanía absoluta. En la siguiente diapositiva está el que es el dominio del espacio aéreo, que este es el que ejerce el Estado en el espacio que se le prolonga, verticalmente sobre su territorio, o mejor dicho, sobre sus dominios terrestres y acuáticos. Y aquí pues artículos de los que habla o, y da el significado de lo que es el dominio del espacio aéreo. El primero es artículo 522 del Código de Napoleón. La propiedad del suelo lleva consigo la propiedad de lo que hay encima y debajo. El artículo 905 del Código Civil alemán, el derecho propietario de un fundo se extiende al espacio arriba de la superficie del suelo y el cuerpo de la tierra abajo, la misma. No pueden, sin embargo, prohibir los actos que se emprendan a la altura o tal profundidad que no tengan interés en impedirlo. Francia, teoría de Naquet de la facultad legal. El artículo 6, Código Aeronáutico. Nadie puede, en razón de un derecho de propiedad, oponerse al paso de una aeronave. Si le produce perjuicio, tendrá derecho a indemnización. Luego de allí
vienen son los que es los permisos de vuelos. Los permisos de vuelos es la aprobación previa de un vuelo a realizarse. Es importante saber que para poder realizar un vuelo se debe contar con días de anticipación de aprobación del vuelo para que ya pues la autoridad y en ella ejerce lo que es el controlador aéreo tenga conocimiento de cuál va a ser la ruta aeronáutica que va a realizar ese avión para pues poder ser monitoreado en su transcurso del vuelo desde su llegada hasta su salida. En esto aquí pues por ejemplo los aeronaves estatales, que en este caso es Servicio Nacional Aeronaval, también deben cumplir con esto de que necesitan un previo permiso del Estado para poder cumplir con sus funciones públicas. No se descartan tanto lo que son aeronaves estatales como aeronaves civiles. Es importante luego en la siguiente diapositiva saber quiénes son las entidades de la aviación que rigen, y entre ellas pues están estas son las tres principales entidades. La primera es la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, que es la entidad gubernamental y autónoma responsable de regulaciones de todos los aspectos de la aviación civil en la República de Panamá. Ella se encarga de tramitar lo que son los permisos, de concederlos, las licencias de los pilotos, en tal caso si existe algún accidente o incidente en lo que es la materia en lo que es la aviación, ellos son los responsables de pues llevar a cabo lo que es una inspección y de ver lo que sucedió en esto y determinar el resultado de lo que ha sucedido y proceder pues así a pues qué se debe realizar. Entonces, de ellos está lo que es la organización, después viene lo que es la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, que es una organización de las Naciones Unidas creada en 1944 por el Convenio de Asociación sobre Aviación Civil, que es el Convenio de Chicago, que se realizó en 1944, para estudiar los problemas de la aviación civil internacionales y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. Es importante recalcar que esta organización se realizó después de terminar lo que fue la Segunda Guerra Mundial, como algo de como pues un tratado de paz o un bien común entre los estados que se tuvieran una buena relación. Esta organización es muy importante debido a que la aeronáutica civil tiene que también pues llevar a cabo las normativas que la OASI pide a cada estado tener. Es importante también saber que la OASI también es una entidad que audita la aeronáutica civil y en ella verifica si la aeronáutica civil está haciendo su trabajo, si están realizando todas las normativas internacionales que ellos exigen. Y también pues piden o entonces ellos se encargan de certificar a la aeronáutica civil. Por ejemplo, la OASI se encarga de certificar al Aeropuerto Internacional de Tocumen como un aeropuerto internacional. Ellos inspeccionan si cuentan con todos los requerimientos y normativas que la OASI pide para poder realizar vuelos internacionales. Si en tal caso falte alguna normativa, un reglamento en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el aeropuerto no pueden circular vuelos internacionales, solo pueden circular los que son vuelos nacionales, porque no está con una certificación de la OASI. Luego de esto, pues viene lo que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es la IATA. Es el instrumento para la cooperación entre aerolíneas y también debemos incluir lo que son handlers que son los que son servicios terciarizados o outsourcing también, pero en la parte aeronáutica se les llama handler, promoviendo la seguridad, fiabilidad, confianza, economía en los transportes aéreos, beneficios económicos de sus accionistas privados. Es importante recalcar que la IATA es una entidad de certificación. Si una aerolínea no cumple con las normativas de la IATA,
su aerolínea no tiene esa certificación, lo más probable es que no pueda realizar vuelos internacionales. Que pues esta asociación es regulada y también es pues muy amena con lo que es la aeronáutica civil y la OASI. Entonces, en este es más que nada pues lo que es el sector privado. Si un handler no tiene certificación de la IATA, no puede operar, no puede trabajar y no puede brindarle servicios a lo que son a las aerolíneas que él después le está haciendo lo que es el servicio aeroportuario. Entonces, bueno, estas entidades de aviación civil son muy importantes, muy estrictas, siguen mucho lo que son las normativas en sí. Luego de eso viene lo que es la circulación aérea. La circulación aérea, los vuelos realizados según las normas y procedimientos establecidos por la Autoridad de Aviación y que operan de acuerdo con los reglamentos. Esto quiere decir que es una traslación de aeronaves de un punto a otro de la superficie de la Tierra a través del espacio aéreo. En la circulación aérea se dio lo que es el Convenio de Chicago en 1944, la soberanía del espacio aéreo con acuerdos de tránsito, paso inocente, primera libertad, derecho a escala, segunda libertad. Es muy importante saber en el número 2, derecho de escala técnica, segunda libertad, que para poder realizar vuelos que no sean directos desde Panamá, por ejemplo, ir a Sudáfrica y quieres realizar un vuelo, obviamente tendrás que hacer una escala técnica, pero tienes que ver bien a cómo va a ser tu escala técnica, cómo compraste ese boleto. Si no tienes una visa a Estados Unidos y compraste un boleto que hace la escala en Estados Unidos, obviamente no vas a poder llegar a Sudáfrica, no vas a poder hacer el vuelo y te lo van a cancelar el mismo día, debido a que esta escala técnica necesita pues una aceptación de una visa estadounidense de escala técnica. Entonces, en este derecho a escala hay que pues técnica, hay que pues ver más allá y conocer y siempre verificar si no tienes un vuelo de conexión, un vuelo directo, buscar las normativas que se necesita para poder estar en lo que es en el país de escala, si necesitas una visa o si puedes con tu pasaporte, puedes continuar o si necesitas algo extra, si necesitas enseñar algún dinero, en sí, qué son los requisitos. Luego de esto vienen lo que son las condiciones. En esta diapositiva, las aeronaves deben partir o aterrizar en aeródromo. Es muy importante saber que en la aviación civil, pues siempre tienen que salir o aterrizar en aeródromo, a menos que sea, bueno, un caso de excepción tipo una emergencia, imperfección de algo mecánico, etcétera. Prohibición o restricción de circulación cuando se encuentren comprometida la defensa nacional, la prohibición o restricción de la actividad aérea en determinadas zonas por razones de defensa, interés público o seguridad de vuelo. Por ejemplo, en el momento de ahora que estamos con lo de la pandemia, actualmente hay muchas restricciones de vuelos. Por ejemplo, aquí el aeropuerto se encuentra cerrado, en diferentes partes del mundo también, debido a lo que es la pandemia. Es una actividad por razones de salud que pues está ahorita mismo en lo que es las restricciones de los vuelos y solamente vuelos humanitarios pueden llegar. La prohibición o restricción de elementos peligrosos, salvo materiales radioactivos, bajo condiciones reglamentarias. Lo que es esta materia, pues es importante saber lo que son las mercancías peligrosas que pues se pueden llevar en lo que es un avión. Siempre es por eso que las aerolíneas antes de un vuelo te envían, o el mismo día que compras el boleto, te envían un reglamento de qué mercancía puedes llevar, mercancía peligrosa puedes llevar y en cuánto es la cantidad que puedas llevar y cuál es la mercancía peligrosa que tienes que declarar o que es prohibida. Es muy importante leer estas reglamentaciones que se dan
antes de, pues, de que te las envíen antes del vuelo, para ya así cuando pues ya estés tu vuelo no tengas que pues después dejar algo importante porque no está prohibido llevar, o que te puedan pedir información de dónde sacaste esto, que por qué lo llevas, y pues muchas cosas ahí que podrían suceder. Los certificados de la matrícula de navegabilidad y de libros de a bordo. Cada región, cada aeronave tiene una matrícula, y en esa matrícula pues inicia con las iniciales del abecedario militar, y inicia con las iniciales del país. Por ejemplo, Panamá empieza con HP, pero se les llama Hotel Papa, así se le llama lo que es la matrícula de aeronavegabilidad panameña, Hotel Papa. Cuando uno ve una matrícula que dice que está al final en la parte trasera del avión, se empieza con HP, se sabe que es una aeronave panameña. Por ejemplo, la de Canadá empieza con YYZ, Yankee Yankee Zulu. Esa es, entonces uno sabe que esa matrícula de aeronavegabilidad es un avión canadiense. Igualmente los libros a bordo son ahí, ellos pues llevan lo que son las rutas de aeronavegabilidad, donde pues ellos van a llegar, cómo van a llegar, cuáles son las escalas, o pues también el espacio aéreo que ellos van a pasar, los sistemas de comunicaciones, la falta de fiscalización de la facultad de fiscalización de la autoridad aeronáutica. Pues en esto pues son las auditorías de vuelos que realizan las entidades como lo que es la Aeronáutica Civil, la OASIS, que son los encargados de la fiscalización de la autoridad aeronáutica con sus auditores. Luego de esto, los vuelos internacionales, el derecho de los estados para prohibir o regular el uso de aparatos fotográficos de aeronaves que sobrevuelen su territorio. Fijar las rutas que deben seguir las aeronaves que cumplen servicios internacionales. Esta es muy importante, como dije, siempre se debe ver lo que es un permiso de sobrevuelo que se debe dar pues con días anticipados, y pues esto pues para que ya lo que es la autoridad tenga conocimiento de dónde va a partir la aeronave, cuáles son los puntos de espacio aéreo que va a sobrevolar, y a dónde va a llegar a dónde va a llegar la aeronave. Prohibir el sobrevuelo de la aeronave de otro estado con pretexto o municiones de guerra. Autorización previa del ingreso al país de aeronave en pública extranjera. Siempre que pues se va lo que es a aterrizar a un avión, el piloto siempre habla con lo que es la torre de control para poder que la torre de control le autorice lo que es la entrada o el aterrizaje hacia un aeropuerto. Si él no autoriza, el controlador no autoriza el aterrizaje, él tiene que esperar hasta que pues siempre se cumpla y que el controlador dé la autorización. Eso es muy importante saber, que si el controlador no da la autorización de aterrizar, el avión no puede aterrizar. ¿Por qué? Porque pueden haber factores de que algún avión está aterrizando, y entonces eso puede producir lo que es un accidente aéreo, si hay un peligro aviario en el momento de que la aeronave va a aterrizar. Esto le puede afectar lo que son las turbinas, diferentes casos. Por eso es importante siempre lo que es la autorización previa del ingreso al país de la aeronave. No nave. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado.